Hoy, en la quinta parte de JMJ Lisboa 2023, vamos a hablar de algo que se produjo prácticamente al final de esa jornada. Y vaya cosa, un milagro. Desde luego, Satanás no para. Y ahora vais a ver el porqué. Pues vamos directamente a lo que ha causado sensación. Milagro en Fátima, una chica segura que recobró la vista tras comulgar en una misa de la JMJ. He abierto los ojos y veía perfectamente. Estas son las palabras de Jimena, la niña española de 16 años que asegura haber recobrado la vista milagrosamente tras recibir la Sagrada Eucaristía en Fátima, en Portugal, durante una misa en la JMJ. La increíble historia de este posible milagro ha conmovido los corazones y colmado de esperanza a todos los que han seguido durante estos días el encuentro que ha reunido a más de 1 millón de jóvenes junto al Papa Francisco en la capital portuguesa. Jimena viajó hasta Lisboa desde la ciudad de Madrid con un grupo del Opus Dei. Durante los días previos, familiares y conocidos de la joven organizaron una novena para rezar por su recuperación a la Virgen Nuestra Señora de las Nieves, que se conmemoró el sábado 5 de agosto, el mismo día que recuperó la vista. Desde hace 2 años y medio, Jimena sufrió una pérdida de visión por un problema de miopía hasta quedarse con tan solo un 5%. Quedaos con este dato. Hace 2 años y medio perdió la visión prácticamente total. ¿Por qué os digo esto? Ahora lo veréis, pero sigamos. En la mañana del 5 de agosto, cuando también el Santo Padre se encontraba rezando el rosario en el santuario de Fátima, Jimena recibió lo que ella misma define como un regalo de la Virgen María. Así lo expresó la emisora de radio española COPE, que ya sabéis que tiene que ver con el clero, momentos después de haber recuperado la vista. En un audio, Jimena cuenta que esa mañana se levantó como llevo levantándome durante 2 años y medio, viendo súper borroso, fatal. Explicó que había ido con sus amigas a misa porque estamos en la JMJ y después de comulgar me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo. Cuando he abierto los ojos, veía perfectamente, continuó la joven. Ha sido demasiado. Hay que dar muchísimas gracias por el milagro, porque he visto el altar, el sagrario. Estaban ahí mis amigas y las veía perfectamente. Además, afirma que pudo leer la oración que estuvo rezando para la novena y asegura que todavía lee bastante bien y que no se le ha olvidado del todo. La joven dice estar súper contenta y agradece a todos aquellos que han formado parte del grupo de oración. Esto ha sido una prueba de fe. La Virgen me ha hecho un regalazo que no se me va a olvidar, remarca. En declaraciones a Ciprensa este 6 de agosto, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, la CEE, se refirió a este posible milagro como una gracia de Dios durante la rueda de prensa al término de la JMJ desde el Parque Eduardo VII de Lisboa. Contó que pudo hablar con Jimena a través de una videollamada y que ella le explicó lo ocurrido con naturalidad. La chica estaba emocionadísima, llevaba un tiempo que se había quedado ciega y estaba aprendiendo el método braille desde hacía 2 o 3 años. Además, destacó que Jimena tenía que leer la oración de acción de gracias en la misa que tenían ese día con el grupo de Madrid y que después de comulgar pudo leerla sin ningún problema. La joven también contó al cardenal que llevaban 9 días pidiéndole su curación a la Virgen. El purpurado alentó a dar gracias a Dios y explicó que, como eso no produce la causa de beatificación de nadie porque la Virgen ya es santa, pues sí que es una gracia de Dios. Puntualizó que luego lo tendrán que valorar los médicos, cómo era, si se podía curar o no se podía curar. Pero de momento para la chica eso ha sido un gran evento. Digamos milagro. No veía y ahora ve. Ahora los médicos podrán decir el resto, pero ella vuelve a casa viendo. Pues mira, bendito sea Dios. A modo de conclusión, el purpurado aseguró haberse quedado impactado con otros testimonios ocurridos durante la JMJ de jóvenes que han recuperado también la vista interior. Bien, ya veis,
todo un milagro en regla. Pero os decía que os quedáis con ese dato. Hace unos 2 años y medio, esa chica se quedó prácticamente ciega. Recordad la cita que presentamos de Ellen White hace tiempo, en la cual ella decía claramente que Satanás es capaz de generar enfermedades en las personas para luego retirarlas y por tanto quede como un milagro divino. Pero en verdad no es milagro divino. Y así termina embaucando del todo. Y ya veis, a quién le conceden el privilegio, el honor de haber sido el ente sanador, la Virgen. Sí, hablan de Dios, pero todo gracias a ¿qué? A la Virgen. Una vez más, ¿nos damos cuenta de los engaños satánicos? Pues mira por dónde el impacto de este milagro sí, se ha producido. Ahora ve. Pero ya veis, un engaño satánico en toda regla. Y ahora todo esto, ¿para qué va a servir? Pues para que haya más devoción aún, devoción, por decirlo de un modo suave, a la Virgen. Esto, señores, nos debería hacer pensar mucho, porque fijaos cómo os estábamos diciendo continuamente, Satanás va preparando su terreno, obrará milagros cada vez más y haciendo pasar como cosas buenas. Y al final, para llevar a todo ¿a qué? ¿A adorar a Dios en verdad? No, a un gran engaño. Ese es el problema. Y esta pobre chica evidentemente está súper feliz. ¿Cómo no va a estar súper feliz si le pasa eso? Pero si supiera que fue Satanás el que le dio esa ceguera para luego poderla sanar y hacerla creer o hacerle creer que realmente esto viene de la Virgen, ya la tiene enganchada a ella y a unos cuantos miles o millones de personas que van a tragar en que eso es un milagro de la Virgen. Sí, no es un milagro de la hostia, es un milagro de la Virgen. Por tanto, de Satanás. Es duro, pero es la realidad. Y así iremos viendo cada vez más cosas y más fenómenos que harán resaltar el papel magnificente de quién, de la Virgen, que llevará a todos a los pies de ese Cristo, entre comillas, que será el falso Mesías, el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y todo lo que estaba previsto y escrito en profecía, y de un modo muy claro a través de la hermana White, se va cumpliendo delante nuestro, porque estamos alcanzando el fin de los días. Mirad ahora el vídeo donde Jimena recobra la vista tras comulgar en una misa de la JMJ. ¿Milagro en Fátima? Ya veis, el regalazo, ¿quién se lo proporciona? La Virgen. Sí, habla de Dios, pero es la Virgen. En verdad, no es ni la Virgen, es Satanás. Pero ahora dile a esta chica, después de haber sufrido lo que ha pasado con esta grave cuestión de la vista, que ha sido sanada precisamente en esas jornadas en Fátima, que tienen que ver con la Virgen, y decirle que todo esto es un milagro satánico. Para ella, ya veis, a todas las hijas que pueda tener les va a llamar Nieves, como la Virgen de las Nieves. ¿Os dais cuenta? Ya queda totalmente atrapada. Ahora me pregunto, si esta chica llega a conocer la verdad bíblica, ¿aceptará que lo que le pasó fue toda una instrumentalización satánica para llevarla a ella a la perdición y a tantísimos más a través de este milagro? Pues cuidado, porque ahora con esto se tiene que demostrar claramente quién está con quién. Cuando el mensaje de verdad llega a las personas después de haber visto cosas tan fenomenales, ¿van a aceptar el escrito está bíblico o se van a dejar llevar por el sentido de lo que ha acontecido, de lo que ha vivido, de lo que ahora ve? Nos damos cuenta cómo Satanás sabe obrar para arrastrar a millones solo con un milagrillo. Un milagrillo que para esta chica evidentemente es un milagrazo. Satanás no para y no va a parar. Y ya podemos ir preparándonos, porque desde luego vaya panorama se está pintando sobre el mundo y la gente ni lo sospecha. Pero el mundo volverá a ser plenamente católico.
Sí, el mundo entero, porque con todas estas cosas van a ceder al papado. Ahora imaginaos los que decimos que todo esto es un milagro satánico. ¿Cómo nos van a tildar? ¿Cómo nos tildan? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? De fanáticos, de extremistas, de malinterpretadores de la Biblia y tantas cosas más. Pero el espíritu de profecía nos lo dijo claro. Y así va pasando. Ahora que cada uno decida si quiere creer en el escrito está de la palabra de Dios o en lo que Satanás hace, obrando como si fuera Dios. Sigamos. El Papa Francisco a los voluntarios de la JMJ les dijo, sean surfistas del amor en las olas de la vida, haciendo una comparativa con ese lugar donde en Portugal había unas olas donde la gente aprovecha a hacer surf. Bueno, pues en esta comparativa aparece este dato. En el último gran evento en la Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa 2023, el Papa Francisco se encontró este domingo 6 de agosto con los 25.000 voluntarios de todo el orbe que han colaborado en la organización de este gran evento de la Iglesia Católica. El Santo Padre llegó hasta el paseo marítimo de Algés alrededor de las 4 de la tarde, donde los jóvenes de más de 150 países del mundo recibieron con gran alegría al pontífice. ¡Viva el Papa Francisco! ¡Esta es la juventud del Papa! Fueron algunos de los lemas que coreaban los voluntarios, cuya edad media es de 28 años. Aproximadamente 2/3 de estos jóvenes son mujeres. Y bien, y aquí él iba haciendo toda una explicación, dándoles todo un mensaje, y nosotros nos centramos en esta pequeña parte final. Que el servicio de la JMJ sea la primera de muchas olas de bien. Cada vez serán llevados cada vez más alto, más cerca de Dios, y esto les va a permitir ver desde una mejor perspectiva vuestro camino. Gracias de nuevo a todos, buen camino, y les pido que recen por mí, concluyó. Y sí, cada vez los va a llevar más alto o más bajo, porque todo esto, tanta gente de los que ha estado allí no tiene ni idea de a quién están sirviendo. El día que conozcan la verdad también deberán decidirse, pero lo que para ellos va a ser, para muchos de ellos seguramente, llevar a lo más alto, imaginaos la sorpresa que se van a llevar cuando se den cuenta que los están llevando a los pies de Satanás. Y quizás para muchos ya va a ser demasiado tarde porque habrán ignorado y querido ignorar el mensaje del cuarto ángel, que les va a decir la verdad tal cual es. Pero cambiar cuando se ha estado puesto tan adentro en este tipo de adoración papal, ya os podéis imaginar que de fácil no va a tener nada. Francisco se despide de Portugal, agradecido por la cálida acogida y la hospitalidad. Bueno, se despidió, como era de esperar, del presidente de Sousa, manda el telegrama al jefe de Estado, y el pontífice deseó a Portugal y a su pueblo fraternidad, alegría y paz. Bueno, lo que suele hacer siempre, ¿no? Y pedir las bendiciones de Dios sobre él, sobre la nación, etc. Pero estos son los 3 regalos reales que el Papa Francisco ha dejado en Portugal. Sí, unos regalos, un rosario de oro, un cáliz y un cuadro bajo relieve. Y aquí lo tenéis. El primero de ellos lo ha dado a la Virgen María en su visita a Fátima el sábado 5 de agosto. Se ha tratado de un rosario de oro que ha quedado en la estatua de la Capilla de las Apariciones. ¿Lo veis? Un rosario. Una vez más, a la carga con el rosario. Es un no parar, ¿eh? Y esto seguirá así hasta el final. Y encima, ya veis, se lo dona a una estatua. En fin. El segundo regalo fue un cáliz de oro para la arquidiócesis de Lisboa. El regalo lo dio el Papa al cardenal Manuel Clemente, arzobispo de la capital portuguesa. Finalmente, el tercer regalo ha sido para el lugar que le acogió, la Nunciatura Apostólica, la Embajada del Vaticano en Portugal. Se trata de una obra del artista Amalia Misticelli. El cuadro tiene al centro, engastada en la esfera armilar, la Catedral Patriarcal de Santa María la Mayor, iglesia madre y principal lugar de culto católico de la ciudad de Lisboa. ¿Os dais cuenta? Santa María la Mayor, justo el mismo nombre lleva que donde el Papa va antes y después de cada viaje misionero apostólico suyo. O sea, de liarla.
A su alrededor, en forma circular, figura la inscripción en latín Dies Mundalis Eventis Lisbonae, y pone el 2023, Jornadas Mundiales de la Juventud de Lisboa 2023. Y en la parte superior, entre las dos torres, el logotipo de la JMJ. En círculo, hacia el exterior, se encuentran las efigies de los 13 patronos de la Jornada Mundial de la Juventud, todos santos o beatos que han dedicado su vida al servicio de los jóvenes, 13 luces de santidad elegidas por la diócesis de Lisboa como ejemplos de virtud para los participantes en la JMJ, y son los mismos que ya os mostramos en la anterior conferencia. Pero el Papa ya se ha despedido, está en el avión y, cómo no, tiene esa entrevista con los periodistas y dice algo interesante. Vamos a ver quién llega a narrar. En el vuelo de regreso de Lisboa, Francisco explica a los periodistas por qué eligió rezar en silencio en el santuario y por qué ante los jóvenes prefirió dejar los discursos preparados y hablarles con más eficacia. Reitera su tolerancia cero hacia el abuso de menores. Explica los motivos del viaje a Marsella. Repite que la Iglesia está abierta a todos, incluso para aquellos que no pueden recibir ciertos sacramentos. Mi salud está bien. Bueno, pues aquí empieza la tanda de preguntas. Buenas noches y muchas gracias por esta experiencia. Hoy hay un cumpleaños, dice el Papa. ¡Feliz cumpleaños! Luego viene la tarta a una tal periodista llamada Rita Cruz. Y empiezan las preguntas así. Su Santidad, en primer lugar, gracias por su visita a Portugal. Todo el mundo la considera ya un éxito. Todos están muy contentos. Gracias por haber venido. Encontré a un gran jefe de policía que me dijo que nunca había visto una multitud tan obediente y pacífica. Fue hermoso. Y es verdad, se comportan, ¿eh? Mi pregunta es sobre Fátima. Sabemos que usted fue allí y rezó en silencio en la capillita, pero había una gran expectación, en el mismo lugar donde Nuestra Señora había hecho una petición para rezar por el fin de la guerra. Y estamos en guerra en este momento, por desgracia, para tener una renovación del Santo Padre rezando públicamente por la paz. Los ojos del mundo entero estaban fijos en usted ayer por la mañana en Fátima. ¿Por qué no lo hizo? Y el Papa responde, recé a la Virgen y recé por la paz. No he hecho publicidad, pero he rezado. Y debemos repetir continuamente esta oración por la paz. Ella había pedido esto en la Primera Guerra Mundial. Y esta vez, se lo he pedido a la Virgen y he rezado. No he hecho publicidad. Fijaos el paralelismo. Primera Guerra Mundial, fin de guerra, Rusia por en medio, y ahora lo mismo. Se repite de nuevo. No hace publicidad, pero la hace. Porque todo el mundo estaba pendiente de eso y sabía que en el fondo iba a esa cuestión. Sí, puede pedir mucha paz cuando él mismo está provocando la guerra, ¿eh? Como siempre, da asco esto, da asco. Y la gente se lo traga. Otra pregunta. Muchas gracias, Santo Padre. Yo voy a hablar en español, creo que me es más fácil para mí. Y si puedo responder en español, mejor, que es más fácil para los portugueses, para que lo comprendan. Me gustaría preguntarles sobre los abusos de niños en la Iglesia en Portugal. En febrero de este año se ha publicado un informe sobre la realidad de los abusos en Portugal. Casi 5.000 niños han sido víctimas en las últimas décadas. Le pregunto, ¿ha leído, conoce este informe que ha sido entregado a los obispos? Y también, ¿qué piensa que debe suceder con los obispos que han sabido de casos de abuso y no los han comunicado a las autoridades? Y el Papa responde, como ustedes saben, de manera muy reservada recibí a un grupo de personas que fueron abusadas. Como siempre hago en estos casos, dialogamos sobre esta peste, esta tremenda peste, ¿no? En la Iglesia se seguía más o menos la conducta que se sigue actualmente en las familias y en los barrios, se cubre, ¿no? El pensar que el 42% de los abusos, más o menos, se dan en las familias o en los barrios. Todavía hay que madurar y ayudar a que se descubran esas cosas hasta el escándalo de Boston. Y ahí la Iglesia tomó conciencia de que no se podía ir por caminos aleatorios, sino que había que tomar el toro por las astas.
Hace 2 años y medio tuvimos la reunión de presidentes de las conferencias episcopales. Ahí también se dieron estadísticas oficiales sobre los abusos. Y es grave, la situación es muy grave. En la Iglesia hay una frase que la estamos usando continuamente: tolerancia cero, tolerancia cero. Y los pastores que de alguna manera no se hicieron cargo tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad. Se verá el modo en cada uno de ellos. Pero es muy duro el mundo de los abusos y en eso yo exhorto a que estemos muy abiertos en todo esto. Sobre lo que me preguntas de cómo va el proceso en la Iglesia portuguesa, va bien y con serenidad. Se busca la seriedad en los casos abusados. Los números a veces terminan siendo agrandados un poco por los comentarios que siempre nos gusta, pero lo que es la realidad se está llevando bien y eso a mí me da cierta tranquilidad. En definitiva, viene a decir, bueno, el 42% de los abusos se da en familias o barrios, con lo cual es ya una primera excusa para decir, bueno, en la Iglesia hay y es grave, pero tampoco ha habido tantos, en definitiva, ¿eh? Va eso. Y después, bueno, ya veis, sí, ya se está actuando. Bueno, ahora hay que buscar soluciones, hay que poner a cada uno más o menos en su sitio. Pero es que esto, ¿cuántos años y siglos llevan haciéndolo? ¿Cuántos? Y nunca han hecho nada. Y ahora sí. ¿Por qué? ¿Porque ahora son distintos? ¿Ahora ha madurado la sociedad? ¿O es que ahora les ha interesado también mostrar las cosas para hacer una depuración de imagen moral, para que queden como los líderes de la moral, los que están solucionando todo esto ante el mundo, como ejemplo a seguir para todos? Bueno, pues es lo que están haciendo. Pero aún y así, ya ves, cuando llegan a tratar los que han sido afectados, muchos de ellos terminan diciendo que en verdad no se ha hecho nada. O alguna pequeña cosa. Sigamos. Yo quisiera tocar un punto y ustedes como periodistas les pido que colaboren en esto. Hoy día, ¿tienen telefonino ustedes? Teléfono. Bueno, en cualquiera de estos teléfonos, pagando algo y con alguna clave, se tiene acceso al abuso sexual con menores. Esto entra en nuestras casas y el abuso sexual con menores se filma en vivo. ¿Dónde se filma? ¿Quiénes son los responsables? Esta es una de las pestes más graves junto a todo el mundo, pero quiero subrayar esto porque por ahí no se nos ocurre que las cosas son tan radicales. Cuando vos usás un nene para hacer un espectáculo de abuso, llama la atención. El abuso es como comerse a la víctima, ¿no? O peor, herirla y dejarla viva. Hablar con personas abusadas es una experiencia muy dolorosa, que también a mí me hace bien, no porque me guste escuchar, sino me ayuda a hacerme cargo de ese drama. O sea, yo les diría respecto a tu pregunta lo que dije. El proceso va bien, estoy notificado de cómo van las cosas. Por ahí las noticias lo agrandaron, pero la cosa está andando bien en cuanto a esto. Pero también con esto les digo, de alguna manera, ayuden a que todo tipo de abuso sea solucionado, el abuso sexual, pero no es el único. También están otros tipos de abusos que claman al cielo, el abuso del trabajo con niños, el abuso laboral en los niños y se usa el abuso en las mujeres, ¿no? Todavía hoy en muchos países se tiene como método la operación quirúrgica de las niñas. Les quitan el clítoris y eso es hoy y se hace con una navaja y chao, crueldad. Y el abuso laboral, o sea, dentro del abuso sexual, que es grave y todo esto, hay una cultura del abuso que la humanidad tiene que revisar y convertirse. Yo no sé si os dais cuenta que precisamente en medio de toda esta polémica que ha aparecido Sound of Freedom, la película de la cual hemos analizado el por qué ha surgido ahora, cómo se ha movido para que saliese a las pantallas y lo que todo eso está moviendo en consecuencia. Una vez más, el papado está trabajando ahora para conseguir otros fines. Y la gente está viendo esto como que verdaderamente trabajan por el bien del mundo. Y en verdad, ya sabéis a qué va esto. A llevar a todo el mundo a los pies de Roma. Y la gente no se está enterando. Otra pregunta. Santo Padre, ¿cómo está su salud? ¿Cómo va su convalecencia? No ha leído solo pequeñas partes de 5 discursos. No hay precedentes en los viajes. ¿Por qué? ¿Ha tenido problemas de vista, cansancio, textos demasiado largos? ¿Cómo se siente? Y si me permite una pequeña pregunta sobre Francia. Usted viene a Marsella, pero nunca visita Francia. El pueblo no lo entiende. Quizás es demasiado pequeña o tiene algo en contra de Francia.
Mi salud está bien, me quitaron los puntos, hago vida normal, llevo un vendaje que tengo que llevar durante 2-3 meses para evitar una eventual eventración, en lenguaje médico, salida de las vísceras abdominales, hasta que los músculos estén más fuertes. La vista. En esa parroquia corté el discurso porque había una luz delante y no podía leer. Me daba la luz y por eso lo corté. Algunos a través de Mateo preguntaron por qué acorté las homilías que ustedes tienen. Yo cuando hablo, no las homilías académicas, intento hacerlo lo más claro posible, pero siempre cuando hablo busco la comunicación. Ustedes han visto que incluso en la homilía académica hago algunas bromas, algunas sonrisas, las hago para controlar la comunicación. Fijaos, lo hace adrede, ¿eh? Con los jóvenes los discursos largos tenían lo esencial del mensaje y yo lo tomaba de allí en función de cómo sentía la comunicación. Vieron que yo hacía alguna pregunta, inmediatamente el eco me decía por dónde iba la cuestión, si era errado o no. Los jóvenes no tienen mucho tiempo de atención. Piensen que si haces un discurso claro, con una idea, una imagen, un afecto, te pueden seguir 8 minutos. Mirad lo bien estudiado que lo tienen, ¿eh? Entre paréntesis, en la Evangelii Gaudium, la primera exhortación que hice, escribí un largo capítulo sobre la homilía, porque aquí hay un párroco, se refiere a don Benito Giorgetta, párroco de Termoli, que sabe que las homilías son a veces una tortura que se habla, bla, bla, y la gente... En algún pueblo pequeño, no sé si en Termoli, los hombres salen a fumarse un cigarrillo y vuelven. La Iglesia debe convertirse a este aspecto de la homilía, breve, clara, con un mensaje claro y afectuosa. Por eso compruebo cómo va con los jóvenes y les hago decir. Pero yo acorté porque me hace falta la idea con los jóvenes. Y pasamos a Francia. Fui a Estrasburgo, iré a Marsella, pero no a Francia. Es un problema que me preocupa, que es el problema mediterráneo. Por eso voy a Francia. La explotación de los migrantes es criminal. Aquí en Europa no, porque somos más cultos, pero en los lagers del norte de África yo recomiendo una lectura. Hay un librito pequeñito que escribió un emigrante que tardó creo que 3 años en venir de Guinea a España porque le capturaron, le torturaron, le esclavizaron. Los migrantes en esos lagers del norte es terrible. En este momento, la semana pasada, la Asociación Mediterránea Saving Human estaba haciendo un trabajo de rescate de migrantes que estaban en el desierto entre Túnez y Libia, porque los habían dejado allí a morir. Ese libro se llama Hermanito, en italiano tiene el subtítulo de Fratellino, pero se lee en 2 horas, merece la pena. Léanlo y verán el drama de los migrantes antes de embarcarse. Los obispos del Mediterráneo harán este encuentro también con algunos políticos para reflexionar seriamente sobre el drama de los migrantes. El Mediterráneo es un cementerio, pero no es el mayor cementerio. El mayor cementerio es el norte de África. Esto es terrible. Léanlo. Ya veis que aquí va dando una serie de explicaciones y la primera es que se dan cuenta que los jóvenes 8 minutos de atención y se les acabó la atención. Su mente ya no da para más. ¿Por qué? Porque los están idiotizando los medios que utilizan para distraerse. Sí, Satanás lo sabe hacer muy bien. Y entonces el Papa, ¿qué hace? En vez de hablarles todo en profundidad para que entiendan y su mente se amplíe, resulta que no, que les da un mensaje cortito porque, como parece ser que ya no dan más de sí, que se queden con eso y ya está. ¿Y profundizar? No, no hace falta. 4 cositas, pim pam y se acabó. Bueno, pues esto dicen que en las homilías más o menos tiene que ir por allí. Es una pena, ¿eh? Es una pena. ¿Pero qué sigue haciendo? El juego a lo que Satanás quiere, que la gente no le dé por pensar mucho en profundidad, 4 cositas y ya está. Luego, por el otro lado, parece que sí, que quiera que profundicen en temas como el tema migratorio, porque eso le interesa. La verdad, buscar la verdad a fondo no, pero esto sí. ¿Por qué? Porque el tema de migrantes es lo que el Papa le va bien para conseguir hacer unos cambios políticos que le interesan y sobre todo en Europa. Bien, pues todo esto debemos conocerlo. De lo contrario, nos levanta la camisa por donde quiere. Él sigue diciendo en este viajecito, voy a Marsella por esto. La semana pasada el presidente Macron me dijo que es su intención ir a Marsella y estaré 1 día y medio. Llegaré por la tarde y al día siguiente estaré todo el día. Fijaos, Macron, ¿qué va a hacer? Irá a ver al Papa. Claro, es un hijo de jesuitas, en definitiva, son los que lo han subido. Le preguntan, ¿no tiene nada contra Francia? Repitiendo la pregunta.
No, no, sobre eso es una política. Yo visito los países pequeños de Europa. Los países grandes, España, Francia, Inglaterra, los dejo para más adelante, eventualmente. Pero como opción empecé con Albania y así los pequeños. No es nada. Francia, 2 ciudades, Estrasburgo y Marsella. Por tanto, países grandes, en principio, parece ser que no quiere visitar. Va por las periferias. Pero es que ya sabéis que por las periferias es donde hay las cuestiones que más le incumben. Otra pregunta. El Santo Padre en Lisboa nos dijo que en la Iglesia hay sitio para todos. Para todos. La Iglesia está abierta para todos, pero al mismo tiempo no todos tienen los mismos derechos, oportunidades, en el sentido de que, por ejemplo, las mujeres, los homosexuales, no pueden recibir todos los sacramentos. Santo Padre, ¿cómo explica esta incoherencia entre Iglesia abierta e Iglesia no igual para todos? Gracias. Usted me hace una pregunta sobre 2 puntos de vista diferentes. La Iglesia es abierta para todos. Luego hay legislaciones que regulan la vida dentro de la Iglesia. El que está dentro está según la legislación. Lo que dices es una simplificación. No puede hacer los sacramentos. Eso no quiere decir que la Iglesia esté cerrada. Cada uno encuentra a Dios en su camino dentro de la Iglesia. Y la Iglesia es madre y guía a cada uno en su camino. Por eso no me gusta decir, vienen todos, pero tú, pero el otro. Cada uno en la oración, en el diálogo interior, en el diálogo pastoral, busca el camino a seguir. Por eso, haciendo una pregunta, ¿por qué los homosexuales no todos? Y el Señor es claro, enfermos, sanos, viejos y jóvenes, feos y guapos, buenos y malos. Hay como una mirada que no entiende esta inserción de la Iglesia como madre y piensa en ella como una especie de empresa que para entrar hay que hacer esto, hacerlo de esta manera y no de aquella. Otra cosa es la ministerialidad de la Iglesia, que es la manera de sacar adelante el rebaño, y una de las cosas importantes es la paciencia en la ministerialidad. Acompañar a las personas paso a paso en su camino hacia la madurez. Cada uno de nosotros tiene esta experiencia, que la Iglesia Madre nos ha acompañado y nos acompaña en nuestro propio camino de maduración. No me gusta la reducción. Esto no es eclesial, esto es gnóstico. Es como una herejía gnóstica que hoy está un poco de moda. Un cierto gnosticismo que reduce la realidad eclesial y esto no ayuda. La Iglesia es madre, recibe a todos y cada uno hace su camino dentro de la Iglesia, sin publicidad. Y esto es muy importante. Gracias por el valor de esta pregunta. Gracias. En definitiva, que en la Iglesia puede entrar todo el mundo, sí, así debe ser, pero que lógicamente una vez dentro se tiene que tener paciencia, que la gente vaya madurando, esto también es correcto, pero que llega a un punto en que, lógicamente, hay que pasar por una serie de parámetros para estar ya en actividad allí. Bueno, no está diciendo disparates. Hay mucha gente que misericordia cero en este sentido. Muchos no entrarían jamás en la Iglesia dependiendo de los que estuvieran dentro, porque les dirían, no, tú así, con esta pinta no entras, o porque haces esto no entras. No, la Iglesia evidentemente debe estar abierta a todo el mundo. Otra cosa es que se tolere cosas dentro que no deben tolerarse. Eso hay que tenerlo claro. Pero evidentemente el papado funciona de un modo que ahora lo que interesa es que entre todo el mundo y vayan haciendo, y paciencia que vayan haciendo, que todo estará bien, porque en el fondo lo que interesa es que entren todos. Y así tenerlos a todos bajo sus pies. El Papa desea compartir un pensamiento sobre la JMJ, dice Paolo Ruffini. ¿Cómo he vivido la JMJ? Esta es la 4ª que vivo. La primera fue en Río de Janeiro, allá brasileira. La segunda fue en Cracovia, la tercera en Panamá. Esta es la 4ª, esta es la más numerosa. Según los datos concretos reales, hubo más de 1 millón de participantes. Más. De hecho, en la vigilia se estimó que había 1.400.000 y 1.600.000. Impresionante la cantidad. Bien preparada. De las que he visto, esta es la mejor preparada. Los jóvenes son una sorpresa. Los jóvenes son jóvenes, hacen chiquilladas, la vida es así, pero intentan seguir adelante y son el futuro. El asunto, el propósito, es acompañarlos. El problema es saber acompañarlos y que no se desprendan de sus raíces. Por eso insisto tanto en el diálogo mayores-jóvenes, abuelos con nietos. Este diálogo es importante, más importante que el diálogo entre padres e hijos, los abuelos, las raíces. ¿Y por qué dice que es más importante que padres e hijos? Las raíces. Porque esos eran católicos. Los padres han aflojado bastante en eso. Se han apartado bastante. Una vez más, volver a las raíces
Él dice cristianas, en verdad católicas de Europa. Y aquí ya para todo el mundo. Recuerda que dice que Europa debe ser un ejemplo para todo el mundo. Pues bien, no dice las cosas porque sí. Los jóvenes son religiosos, buscan la fe, no lo artificial, buscan el encuentro con Jesús. Algunos dicen que los jóvenes no siempre viven según la moral, pero ¿quién de nosotros no ha cometido errores morales en su vida? Todos. También de los mandamientos. Cada uno de nosotros tiene sus propias caídas en su historia. La vida es así. Pero el Señor siempre nos espera porque es misericordioso y Padre, y la misericordia va más allá de todo. Esto es lo que quería decir sobre la JMJ. Y es cierto esto que dice, ¿eh? Pero es interesante que dice los jóvenes son religiosos, buscan la fe, no lo artificial. Depende de quiénes, ¿eh? Depende de cuáles. Porque esto normalmente no funciona así, al menos aquí. Los jóvenes aquí de religiosos tienen muy poco, en su mayoría, y no buscan la fe, buscan lo artificial. Pero bueno, supongo que debe hacer referencia a los jóvenes que han ido allí. Hablando sobre la JMJ, hemos escuchado en estos días testimonios de jóvenes que han luchado con la salud mental, con la depresión. ¿Ha luchado alguna vez por esto? Y si alguien decide suicidarse, ¿qué diría a los familiares de esa persona que, debido a la enseñanza católica sobre el suicidio, sufren pensando que se ha ido al infierno? Pues atención a la respuesta. El suicidio juvenil es importante hoy. El número es importante. Existen. Los medios de comunicación no dicen tanto porque no se informa a través de los medios de comunicación. Yo me quedé en diálogo con los jóvenes, no en la confesión. Aproveché para dialogar. Un joven simpático me dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué piensa del suicidio? No hablaba nuestro idioma, pero lo entendí bien y empezamos a hablar del suicidio. Y al final me dijo, gracias, porque el año pasado estaba indeciso sobre si hacerlo o no. Tantos jóvenes están ansiosos, deprimidos, pero no solo psicológicamente. Además, en algunos países que son muy exigentes en la universidad, los jóvenes que no pueden conseguir un título o encontrar un trabajo se suicidan porque sienten una vergüenza muy grande. No digo que sea algo cotidiano, pero es un problema actual. Eso o es algo que ocurre. ¿Ha dicho algo aquí sobre el infierno? Si se van al infierno o se van al infierno, no ha comentado nada. Solo ha hablado de la realidad de la situación de los suicidios. Bien, pues hay que decir las cosas claras. Quien se suicida no va a ser salvo. Puede ser duro, pero es la realidad. Con fe en Dios no se cae en suicidio. A partir de aquí, a tener en cuenta el crecer en la fe y el superar las pruebas y las vicisitudes de esta vida, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que Él debería decir y no lo dice. Gracias, Su Santidad, por las respuestas. Gracias a ustedes por lo que han hecho y mi consejo, no os olvidéis, hermanito, fratellino, el libro del migrante. Gracias. Una vez más, lo que me interesa es esta promoción para lo que irá a hacer a Marsella. Y nosotros terminamos aquí. La siguiente conferencia y última que tienen que ver con la JMJ de Lisboa nos va a mostrar aún algunas cosas interesantes ya de regreso el Papa en Roma.